Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de compartir de vuelta algunos minutos de esta noche. A menudo y por mucho tiempo hemos escuchado el término secreto bancario, pero ¿de qué se trata? ¿Qué dicen nuestras normas? Yo, cliente de un banco, ¿qué es lo que tienen que guardar como secreto mío y qué es lo que pueden llegar a divulgar si es que la norma permite en ciertas circunstancias y ante ciertas autoridades divulgar algo de mis transacciones bancarias? ¿Qué es lo que dice la ley actual? ¿Qué es lo que se está gestando en el Congreso? ¿Qué decidió diputados? Ahora la pelota está en la cancha de los senadores y cuál es la tendencia. Pero, ¿qué es lo que más convendría a la ciudadanía hoy en día en eso del secreto bancario? Vamos a conversar con el doctor Ezequiel Santagada, a quien agradezco el hecho de que nos dé parte de su tiempo para comentarnos su experiencia, su análisis, su conocimiento acerca de esto. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia de Doctor, Mega. sí, se habla mucho del secreto bancario, ¿no? Pero nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, realmente estamos informados, tenemos un concepto, digamos, de lo que es el secreto bancario, dónde empieza, dónde termina, cuáles son las excepciones. ¿Cómo va nuestro conocimiento, según ustedes, del secreto bancario para después entrar en el tema de la legislación? Eh, bueno, creo que quien más que menos sabe que al operar con un banco, el banco no puede divulgar información sobre sus operaciones. Y esa Claro. es la esencia del secreto bancario, que nadie más que el banco, y no cualquier persona del banco, pueda divulgar cuáles son mis movimientos en este, cajas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, operaciones de préstamo. Todo mi relacionamiento como cliente del banco está en principio abarcado por el deber de secreto bancario. Claro, lo que no implica que en casos eventuales, por ahí yo tengo una causa abierta en la fiscalía y el fiscal o el juez necesita conocer algunos movimientos míos, esas son excepciones que se podrían aplicar, doctor, según la norma vigente. Sí, por supuesto. La ley de bancos claramente establece en el artículo 84 cuál es, o sea, este concepto de secreto bancario, así de amplio, estableciendo que cualquier información sobre operaciones con sus clientes, o sea, de los clientes con los bancos, está abarcada por el secreto bancario. Ujú. Y luego en el artículo 86 de la ley 861, que tuvo una modificación en 2016 por la ley 5787, se establece cuáles son las excepciones al deber de secreto. Y por supuesto que una de ellas es la orden de autoridad judicial competente. Esto abarca todos los movimientos bancarios o financieros, doctor. Hoy estamos tan bancarizados que abrimos cuentas digitales así en cuestión de 2, 3 minutos. Aquí en este celular yo puedo bancarizarme, lo puede hacer casi cualquiera. Están también las billeteras electrónicas y cosas así. Todo eso es contemplado por esta norma dentro de lo que es el concepto de secreto bancario. Sí, por supuesto, porque es un relacionamiento de una entidad del sistema financiero con un cliente. Toda esa información está abarcada por el secreto bancario y en principio nadie puede acceder a ella. ¿Por qué? Porque revelaría en realidad parte de nuestra intimidad. ¿Qué tipo de compras hacemos? ¿Dónde las hacemos? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuál es nuestro movimiento de dinero? Uno perfectamente puede armar un perfil de una persona con toda esa información, ¿no? Y Ujú. aparte de las cuestiones elementales de seguridad. Claro, claro. Ahora bien, este proyecto, todavía proyecto porque aún no se ha finiquitado el proceso legislativo, ¿qué contempla? ¿Una excepción, un agregado, una posibilidad de que las comisiones bicamerales puedan investigar y obtener informaciones bancarias de los ciudadanos? ¿Cómo ve usted y concretamente qué es lo que pretende esta norma que está siendo estudiada en el Congreso ahora? El proyecto de ley lo único que hace es modificar el artículo 7 de la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay, que en esencia reitera lo que establece el artículo 86 de la Ley de Bancos, pero puntualmente para el Banco Central del Paraguay. Ujú. Establece cuáles son las excepciones al deber de secreto bancario que rigen para el Banco Central del Paraguay. Esta es la norma que se pretende modificar. ¿Y por qué se pretende modificar esta norma? Porque el Banco Central del Paraguay, en un pedido de información que le hizo la Cámara de Senadores,
envió una resolución completamente tachada. Lo recordarán Sí, ustedes. sí, 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 sí. Esto creo que fue el año pasado. Básicamente fue una burla. Le puso el número de resolución, el logo, quienes lo firmaron, el resto tachó absolutamente todo. Este, esta era una resolución del Banco Central, mediante la cual presuntamente el Banco Central habría, con cargo a la ley de Fondo de Garantías de Depósito, pagado, e insisto con el término presuntamente, al señor Ramón González Daer una suma muy importante, Ujú. le habría restituido sus depósitos, mucho más allá de la garantía que tenemos cualquiera de nosotros, ¿no? Que está alrededor de los $20.000, en la quiebra de la financiera ARA. Ujú. Eh, Esto en realidad tiene otro origen. El origen es, ya hace unos años, el comunicador Hugo Portillo había solicitado, vía ley de acceso a la información, esta información al Banco Central del Paraguay. El Banco Central del Paraguay se negó en instancia administrativa, se fue a la justicia, se ganó en primera y en segunda instancia, y el Banco Central del Paraguay llevó el caso a la Corte Suprema. La Corte Suprema dio curso a la acción de inconstitucionalidad del Banco Central, o sea, la tramitó. El señor Portillo, bajo mi patrocinio, la contestó. La Fiscalía General del Estado emitió dictamen recomendando el rechazo de esta acción y todavía está pendiente que la Sala Constitucional, integrada por el Pleno de Ministros y de los ministros naturales, si mal no recuerdo, son 7 los que, bueno, no estoy seguro ahora con fretes, habría que ver, pero por lo menos 6 ministros actualmente integrantes de la Corte Suprema deben resolver sobre este caso. Ujú. ¿Cuál es la particularidad de este caso? Acá Ujú. es muy importante. El Banco Central del Paraguay alegó que dar esa información, hacer pública esa información, violaría el secreto bancario de las personas mencionadas en esa resolución. Eh, y acá está toda la discusión. En realidad, no aplica el secreto bancario en este caso, porque los pagos con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos son información pública por expresa disposición de la ley que crea el Fondo de Garantía de Depósitos, que es la ley 2334. Eh, entonces, en realidad, el origen de este proyecto de ley es, si se quiere, eh, hacerle el juego al Banco Central cuando sostiene que estamos ante un supuesto de secreto bancario. Y la justicia en primera instancia, en segunda instancia, ha establecido claramente que acá no se está ante un supuesto de secreto bancario y que por lo tanto esa información del Banco Central del Paraguay es pública. Más aún, la Fiscalía General del Estado ha recomendado a la Corte rechazar esta acción de inconstitucionalidad, considerando exactamente lo mismo. Este, y es lo que debe resolver la Corte Suprema. En realidad acá lo que hubo es un abuso del Banco Central, un estiramiento, cual chicle, del Ujú. concepto de secreto bancario. Y esto es inadmisible. Y de hecho lo que ha ocasionado esto es que por propia voluntad del Banco Central de Paraguay, en Paraguay tengamos resoluciones, o sea, actos reglamentarios completamente secretos. Esto viola el más elemental sentido de república, ¿no? Donde los actos tienen que ser fundados y públicos. Todo acto de gobierno debe ser público y una resolución del Banco Central es un acto de gobierno. Esto es lo que deberá resolver la Corte en los próximos meses. De hecho, ya empezó a votarse y entiendo que por lo menos la mitad de los votos ya habrían sido emitidos, ¿no? Interesante. Tal parece que a veces no tenemos muy definida la línea de lo que es el acceso a la información pública y el secreto bancario. Son dos conceptos bien distintos que deberíamos tener en cuenta, doctor, y no tenemos. Sí, por supuesto. Y sobre todo hay que tener bien en cuenta que lo que en definitiva protege el secreto bancario es el derecho a la intimidad de las personas. Ujú. Es exclusivamente la información sobre operaciones del día a día, tanto comerciales como particulares, de las personas con las entidades de las cuales son clientes, más nada. Ujú. Doctor, sí. Y si estamos, insisto con este punto,
Si hay Perfecto. un subsidio, porque en definitiva es un subsidio o un rescate por parte del Estado a determinado cliente, eso es información pública. Doctor, eso significa, supongamos, el banco donde yo tengo mi plata quiebra, el Banco Central empieza a aportar dinero dentro del concepto de garantías de fondos. Ese depósito en mi cuenta ya es información pública, tendría que entender así. Hasta el monto en el cual el Banco Central del Paraguay hace un pago con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos, supongamos que tenga depositado el equivalente a $6.000. Correcto. Bueno, a Juan, el Banco Central del Paraguay, vía Fondo de Garantía de Depósitos, le reconoció $6.000. Nada más que eso. Claro, claro, Pero por nada ahí, más que eso. si yo Acá no transfiero, estamos hablando de las operaciones tuyas con perfecto. con el banco. Eso debe quedar clarísimo. ¿Mm? Claro, claro, porque el Banco Central está haciendo uso de una de sus atribuciones constitucionales con este dinero público, ¿no? Está salvando mi plata directamente. Hasta ahí todo bien con la información pública, ¿no? Exactamente. Pero nada más, o sea, después, ¿qué se hace con ese dinero? Y eso está, por supuesto, abarcado Me por queda el muy secreto claro. bancario, ¿no? El gasto puntual que se haga de ese dinero, nada más. Ujú. Doctor, ¿cómo está viendo usted este proyecto? Así como salió del Senado, que fue a diputados, que hizo algunas modificaciones y ahora regresa al Senado. ¿Cómo está viendo el trámite usted? Bueno, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Es una cuestión muy política. Esto, insisto, este proyecto se originó por parte del senador Querey cuando el senador Querey quiso, o sea, a través de las comisiones que integra, quiso obtener esta información. Esta misma información que menciono del caso judicial. Ujú. Porque le pareció aberrante que el Banco Central del Paraguay ni siquiera al Congreso le respondiera, lo cual en realidad tiene digamos, un origen, si se quiere, apegado a los valores republicanos de la Constitución. Eh, Ahora, en lo puntual, no creo que aporte demasiado, porque estoy convencido que la Corte, cuando resuelva el caso, va a establecer que este tipo de información del Banco Central del Paraguay es información pública y a otra cosa. Eh, en realidad lo que está, el efecto práctico es que se levanta el secreto bancario para cualquier operación. El Congreso va a poder conocer sobre cualquier operación de cualquier particular, y también se levanta el secreto tributario, porque en el texto del proyecto de ley también se establece que la SET debe proporcionar información cuando el Congreso lo pida. En cualquier caso, esto sí siempre es información reservada, ¿no? Pero y solamente se puede acceder en el marco de una acción judicial. En realidad esto debería estar tamizado por el concepto de interés público, ¿no? No sería una barbaridad que los senadores pidan información sobre las cuentas bancarias de cualquier particular que no esté involucrado en una cuestión de interés público. Claro, yo escuchaba justamente que el argumento de algunos senadores para conservar el secreto bancario incluso en el ámbito del Congreso o de las comisiones bicamerales de investigación era precisamente ese peligro de que los senadores y diputados pudieran pedir información de mí, de usted o de mis compañeros de trabajo acá. ¿Es tanto el peligro así, doctor? Eh, en realidad, sí, lo que debería hacerse es, bueno, según mi parecer, ¿no? No habría que haber tocado la ley tal cual está y haber esperado que la Corte se pronuncie en este caso específico sin modificar absolutamente ninguna ley, porque, insisto, el caso que dio origen a toda esta movida Ujú. no es un caso de secreto bancario, más allá de que el Banco Central del Paraguay porfiadamente pretenda calificarlo como tal, ¿no? Porque acá claramente hay, si no hechos de corrupción, por lo menos manejos poco apegados a lo que establece la legislación vigente. Doctor, una excepción también sería si yo habitualmente deposito, supongamos, 10 millones de guaraníes mensualmente o dentro de cierta periodicidad y después uno de estos meses voy y deposito 30 millones de una vez. Le llama la atención al Ujú. banco porque no es un movimiento habitual mío y comunica a la CEPRELAT, eso ya no sería una especie
de colisionar también con el tema del secreto bancario, o ahí también está justificado? No, en realidad eso es una norma de prevención de lavado de dinero, pero de todos modos el banco antes de comunicar, o sea, de hacer un reporte de operación sospechosa, porque ese es el término Ujú. técnico, a la CEPLAT debe consultarme sobre por qué hice una operación o deposité dinero más allá de lo que es el promedio normal de mis operaciones. Puedo haber vendido un auto, puedo haber vendido una propiedad, puedo haber cobrado un honorario por un trabajo que lo venía haciendo hacía un tiempo. Eh, Puedo haber hecho una operación o puedo haberme sacado la lotería. Todo, hay Ujú. un montón de, puedo haber cobrado una herencia. Hay un sinfín de situaciones que tienen perfecta justificación y se le entrega la copia de la documentación al banco y no pasa absolutamente nada. A ver, el banco sí interactúa, sí conoce cuáles son nuestros movimientos, ¿no? De hecho, no, en la mayoría de los casos, este, eh, tanto los depósitos como los créditos en la mayoría, en todos los casos, hacen a nuestro perfil crediticio, ¿no? Es una información que el banco debe resguardar a terceros, pero que la tiene. Ujú. Doctor, pasan los años y este tema del acceso a la información pública sigue siendo polémico. El tema de las declaraciones, por ejemplo, sigue como argumentándose cosas a favor y en contra, como que no terminamos de entender. ¿Eso pasa simplemente por cuestiones políticas, cuestiones de intereses, gente que no quiere divulgar toda su condición patrimonial al acceder a un cargo público o al salir? ¿Qué es lo que sucede? ¿Son intereses simplemente que hacen que no interpretemos correctamente normas que están vigentes y que tienen la suficiente claridad? Bueno, hoy no hay ninguna duda porque la ley ya ha superado todo tipo de interpretaciones. Hoy las declaraciones juradas de los funcionarios que prestan servicios al Estado son información pública y están publicadas en la página web de la Contraloría, absolutamente todo. Ujú. Lo que se resguarda es la información que hace puntualmente a la intimidad de los funcionarios, como su dirección particular, su teléfono particular, el nombre de sus hijos menores de edad, los números de cuenta bancaria, no los montos, ni los bancos, ni los países donde están, pero, o sea, lo que justamente protege el derecho a la intimidad y el secreto bancario. Todo lo demás es información pública. Eh, y todo lo que se generó alrededor, todo lo demás hoy es información pública. En Ujú, realidad la ujú. discusión se dio cuando hubo que interpretar los alcances de la ley. Esto se dio, lo hizo finalmente la Corte en el año 2020, en el caso que promovió el periodista Juan Carlos Lescano contra la Contraloría General de la República, donde quedó claramente establecido que las declaraciones juradas están abarcadas por la Ley de Acceso a la Información Pública, salvo las excepciones allí previstas. Esto fue resistido por el Congreso y sobre todo por la clase política, en realidad, y no es para menos. Ujú. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, cotejando la declaración jurada del expresidente Cartes, saltó que tenía o sea, que no había declarado una offshore panameña mientras era presidente. Esto, por supuesto, sí, fue corregido, pero recuerden el escándalo que desató o las modificaciones que hizo horas antes de que de que se hicieran públicas, perdón, las declaraciones juradas el candidato a senador y actual diputado Núñez. Lo mismo con las declaraciones juradas de los legisladores que están, bueno, el legislador Osorio, que está procesado por narcotráfico, y así podemos seguir hablando de unos cuantos políticos, ¿no? Obviamente la clase política eh, este, le tenía pavor, o sea, o la mayoría de ella le tenía pavor a una ley como esta. ¿Por qué? Porque es una muy buena herramienta de lucha contra la corrupción. Ujú. Yo le pido a la gente que haga un poquito de memoria. Antes los políticos eran absolutamente intocables. Ujú. Últimamente están siendo procesados, están siendo condenados, sí, no tal vez con la celeridad que queremos, pero gracias a leyes como la ley de acceso a la información, como la de declaraciones juradas, como la de beneficiarios finales, este,
como las medidas de transparencia que se incorporaron en contrataciones públicas y demás, se está haciendo un poco más difícil poder apropiarse de los recursos de la gente, ¿no? Correcto. Y esto sí genera resistencias, obviamente. Doctor, me queda un minutito y quería su parecer también con respecto a esta situación que se da con ciertas entidades, Ministerio Público, algunos municipios dicen, no, la Contraloría no nos va a controlar. Algunos van a Tribunal de Cuentas. ¿Cómo está viendo usted eso? ¿Se ajusta a derecho? ¿Corresponde? ¿No corresponde? En un minuto, por favor, ¿cómo ve esa situación en la que se encuentran varios de nuestros entes? Bueno, por una interpretación creo que desacertada de la Constitución y la ley, la Corte Suprema, de hecho, en esas entidades, sobre todo gobiernos municipales, bueno, en este caso Fiscalía, que ha iniciado acciones de inconstitucionalidad contra la facultad de la Contraloría de auditarlas, lo que están haciendo es quitarle poder a un órgano extrapoder fundamental como es la Contraloría General de la República. Yo entiendo que la Corte en su nueva conformación, tarde o temprano, revertirá esto, hará un overruling, porque lastimosamente la Corte ya en algunos casos decidió que esta es la vía, ¿no? La vía del Tribunal de Cuentas. Yo creo que un espíritu republicano, democrático y apegado a la Constitución deberá generar un cambio de postura de la Corte y devolverle esta atribución constitucional a la Contraloría General de la República. Correcto. Doctor Ezequiel Santagada, es un gusto escucharlo siempre. Yo le agradezco por su tiempo con nosotros. Muchas gracias, Juan. A las órdenes. Muy amable el doctor Ezequiel Santagada, quien nos aclara bastante para que entendamos más, sobre todo el tema central de hoy fue esto del secreto bancario, cuyas modificaciones en algunas normas vigentes está en estos momentos en la cancha de la Cámara de Senadores. Ya volvemos. Muy bien, esto, como les decía, está en el campo de la Cámara de Senadores. Los diputados quieren mantener el secreto bancario, incluso cuando se trata de peticiones que tendrían relación con información pública por parte del Congreso y de las comisiones de investigación. Por otra parte, hay algunos senadores que están a favor de solicitar y a la vez acceder del Banco Central del Paraguay y entidades financieras informaciones que tengan relevancia para investigar un hecho de interés público. Usted, amigo televidente, ¿por cuál de los proyectos optaría si tuviera que hacer el papel de legislador? Ya regresaremos con otros temas como este y otros de otros ámbitos también en La Esencia aquí en Mega TV. Buenas noches.